Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor me los bendiga. Ya estamos a día viernes 12 y el día de hoy quiero compartir las lecturas que la iglesia nos propone y necesitamos para poderlas entender, para podernos involucrar y para podernos meternos dentro de la escritura que es sagrada y que es santa, pero que se abre a nosotros para que la entendamos con ojos y con oídos espirituales. Y para eso necesitamos tener una disposición espiritual de parte de nosotros. Necesitamos un corazón abierto, la mente espiritualmente en sintonía con el lenguaje de Dios para poderla entender. Y eso solo lo podemos lograr invocando la fuerza y el poder y la autoridad del Espíritu Santo de Dios que recibimos en nuestro bautismo para que venga a abrir todos esos sentimientos y todas esas acciones para poderlas comprender. Se lo pido a Dios bendito que lo haga, suplicando también la intercesión de María Santísima, la humilde, la sencilla, y la bendición de San José, para que sea posible para nosotros en este día. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. La primera lectura está tomada del libro del profeta Oseas y dice la palabra de Dios: conviértete, Israel, al Señor tu Dios, que tropezaste en tu culpa. Preparen su discurso y conviértanse al Señor. Díganle: perdona del todo nuestra culpa, acepta el don que te ofrecemos, el fruto de nuestros labios. Asiria no nos salvará, no montaremos a caballo, no volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos. En ti encuentra compasión el huérfano. Sanaré su infidelidad, los querré sin que lo merezcan. Mi cólera ya se ha apartado de ellos. Seré rocío para Israel, florecerá como azucena y arraigará como álamo. Echará brotes, tendrá el esplendor del olivo y el aroma del Líbano. Volverán a morar a su sombra, revivirán como el trigo, florecerán como la vid, serán famosos como el vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo yo que ver con las imágenes? Yo contesto y miro. Yo soy abeto frondoso, de mí proceden tus frutos. Quien sea sabio, que lo entienda; quien sea inteligente, que lo comprenda. Los caminos del Señor son rectos, por ellos caminan los justos, en ellos tropiezan los pecadores. Palabra de Dios. Mi querido hermano, el profeta está llamando al pueblo porque el pueblo se había desviado nuevamente. Se había desviado de los caminos del Señor. Y eso nos recuerda a nosotros en Cuaresma. ¿Habrá alguna diferencia entre el pueblo de Israel y el actual de nosotros? ¿No nosotros también nos desviamos del camino? ¿No nosotros caemos, pecamos, endurecemos nuestro corazón hacia las cosas de Dios? Pues es una invitación para nosotros, precisamente por eso es que es la Cuaresma. Yo no estoy señalando, acusando a ninguno, ni la palabra de Dios nos está insistentemente diciéndonos que no valemos. Al contrario, nos está diciendo: miren, esa gente caminó por un camino y se olvidó de Dios. Pero los que se volvieron, Dios tuvo misericordia de ellos. Aquí específicamente habla de las imágenes que hacían en Efraín. Recuérdese que la región de Efraín estaba Samaria. Y Samaria fue la que se alejó del Señor. Por eso no había trato entre judíos y samaritanos. Es fácil nada más juzgarlo así, pero la verdad es que ellos hicieron su templo, sus imágenes, hacían sus sacrificios, holocaustos, y Dios no le pareció eso totalmente. Nosotros también de repente tenemos que revisar si no tenemos algo de samaritanos en nuestro corazón. Confianza puesta en otras cosas que no sea Dios. Pero mire, dice algo bien interesantísimo y precioso que es para nosotros. Es la palabra de hoy. Versículo 3. Preparen su discurso y conviértanse al Señor. Es un paralelismo entre el hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿qué hizo? Se arrepintió, entró en sí mismo y pensó: voy a ir a la casa de mi padre y le hablaré y le diré. Se recuerda y se puso en camino. Pero mire, el versículo 5 de esta
de este mismo pasaje, sanaré su infidelidad. Los que recen que lo merezcan, mi cólera ya se ha apartado de ellos. ¿Cuándo? Cuando vio el Señor en nuestro corazón que hubo un arrepentimiento. Hay que hay que ofrecer al Señor algo bueno, una ofrenda preciosa, agradable, que hemos leído, que hemos conocido, que hemos empezado a ver y a entender. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Un corazón honesto, sincero. Ayer nos decía la Escritura, no me den la espalda, véanme de frente. Y eso es lo que dice así. Y termina, mire, quien sea sabio que lo entienda, quien sea inteligente que lo comprenda. Los caminos del Señor son rectos, por ellos caminan los justos, en ellos tropiezan los pecadores. Palabra de Dios. Mi querido hermano, estamos en camino recto en la Cuaresma para llegar al Señor, a presentarnos a ese Viernes Santo, a ese sábado de gloria y a ese domingo de resurrección, con el corazón limpio para presentárselo al Señor. En el Evangelio, en el capítulo 12 de San Marcos, dice la Escritura, un letrado que escuchó la discusión y al ver lo acertado de la respuesta, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el precepto más importante? ¿Cuál es el precepto más importante? Jesús le respondió, el más importante es este, Deuteronomio 6:4, el Shema del israelita que recitaba 3 veces al día. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El letrado le respondió, muy bien, maestro. Es verdad lo que dices, el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Que amarlo con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda la inteligencia y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido acertadamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra de Dios. Fariseos y escribas le fueron a discutir al Señor sobre la resurrección, los saduceos estaban ahí también, sobre el tributo al César. Todo ese discurso venía atrás, todos esos diálogos, pero uno de ellos, un escriba, un letrado, dice que es un escriba. Él le pregunta, maestro, ¿cuál es el precepto principal? 1. Y Jesús le responde 2. Le responde el Shema, la Shema de Israel. Escucha, oh Israel, y el segundo le dice en el versículo 31, amarás al prójimo como a ti mismo. Y mire, esa es la nueva enseñanza, no la nueva enseñanza, ese es el verdadero cumplimiento de la ley de Dios del Señor. Quien ama a Dios tiene que amar al hermano. Y esa es lo que el magisterio de la iglesia nos enseña, la verticalidad de la cruz para tener una conexión y un amor y una conexión con Dios. Pero hay una horizontalidad en la cruz para tener también comunión, hermandad, amor, perdón con los hermanos. Porque no se puede ser el nada más religioso y amar a Dios, y que es buenísimo, pero también al hermano. Primera de Juan capítulo 4, versículos 20 y 21 dice la Escritura, dice la palabra de Dios. Quien dice que ama a Dios pero odia a su hermano miente, porque ¿cómo puede amar a Dios que no ve? ¿Cómo puede decir que ama a su hermano que ve y a Dios que no ve? No puede decir si tiene que amar a su hermano, a quien ve, como ama a Dios, a quien no ve. Mire, mi querido hermano, es tiempo de detenernos. Es viernes de Cuaresma, es un viernes importante. Hay que detenernos y examinarnos como el hijo pródigo, sentarnos y entrar en nosotros mismos y revisar nuestro corazón. Ahora ya no son pecados los que tenemos que buscar y revisar, sino revisar en nuestro corazón. ¿Tengo yo algo contra un hermano mío? O es más, yo he provocado algo contra un hermano mío. Más bien no es mi hermano que me ofendió, yo le ofendí a él.
yo le hice algo. Alguien en la comunidad, un desaire, alguien, una crítica, una injusticia, una mentira, un chisme, no sé, cada quien tiene que examinarse. Cada uno de nosotros tenemos que examinar nuestro corazón. Una infidelidad, una infidencia, algo que me confiaron y yo lo conté, algo que yo hice, o algún rumor, algo que yo hablé mal de alguien. Mi querido hermano, es tiempo para, si yo amo a Dios a quien no veo, tengo que amar a mi hermano a quien sí veo y ponerme a cuentas con él, hablarle al Señor. Mire, de esa manera mi oración va a ser escuchada por Dios también. De esa manera voy a entender y voy a ser llenado del perdón de Dios como yo perdono. Lo mismo del Padre nuestro. Mi querido hermano y hermana, que pasen bendecido, feliz fin de semana. Y como todos los días, confíe espiritualmente cualquier necesidad o súplica que tenga, que nosotros como comunidad nos comprometemos a interceder por usted para que reciba conforme a la voluntad de Dios lo que más esté necesitando. Que el Señor la bendiga y lo bendiga, y que bendiga su hogar, que sane sus corazones entre ustedes como pareja, como familia, como padre a hijo, como hijo a padre y como hermano a hermana, como yerno a suegra, como nuera a suegra, a suegro, y que vivamos en verdadera armonía para encontrarnos con el Señor. Que el Señor la bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.